Bien. Entonces vamos a mirar cómo hacer algunos cálculos de termoquímica. Y lo vamos a hacer de una manera muy compacta y muy directa. Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema, ese sistema puede contener energía, como energía cinética, energía potencial o energía interna, pero solamente tiene dos maneras de transferir, como calor, como trabajo. Para entrar, solo calor, solo trabajo. ¿Sí lo ven? Piénsenlo un segundito. Fíjense que aquí hay varias cosas implícitas. La energía cinética no se transfiere como energía cinética. La energía potencial no se transfiere como energía potencial y la energía interna no se transfiere como energía interna. Estas no se transfieren. Lo único que yo puedo transferir se llama calor y se llama trabajo. Se llama calor y se llama trabajo. El calor tiene una cosa fundamental, una característica fundamental, y es que el calor no se tiene. El calor no se almacena. Entonces, cuando yo estoy hablando de calor, no puedo decir tengo calor. No puedo decir el contenido de calor en tal recipiente. Yo no puedo decir esta agua tiene tanto calor. Por eso hay que dejar claro la diferencia con temperatura, para lo cual los invito a ver el otro video. Calor y temperatura son diferentes porque la temperatura sí se tiene y la temperatura sí la poseen los cuerpos. Bueno, sí se almacena, entre comillas. Mientras que ojo con esto que les voy a decir acá. El calor fluye y fluye por una diferencia de temperaturas. La temperatura no fluye. Entonces hay que tener ojo con esas correcciones de una vez en el lenguaje que nosotros utilizamos. El calor fluye por una diferencia de temperaturas y la temperatura simplemente no fluye. El calor no se tiene, el calor no se almacena. Entonces, ante esa perspectiva, pues nosotros quedamos con un problema, y es, si yo no le puedo preguntar a un sistema cuánto calor tiene porque el calor no se tiene, no se almacena. ¿Cuál es la definición de calor? Vamos a colocarla aquí al lado. El calor es simple y llanamente energía en movimiento. Es decir, que si este cuerpo le va a transferir a este cuerpo, el calor solamente existe aquí, en la interfase de los dos, cuando se está moviendo. Cuando estaba en A no es calor, cuando llegó a B no es calor. Cuando pasa de A a B, solo en ese momento es calor. Es energía en movimiento. Movimiento. Listo. Entonces los químicos, los físico-químicos, nos inventamos una propiedad que se escribe con H, con el símbolo H, pero se escribe sin H, y se llama entalpía. La entalpía se define como la energía interna más la presión por el volumen. Y aunque esta definición ahorita para nosotros no es supremamente útil, porque no la vamos a explicar hasta el fondo, diríamos que cuando yo voy a hablar de entalpía, hablo de cambios en la entalpía, deltas. Yo escribo aquí el delta, aquí escribo el proceso, aquí H, ¿listo? Hay gente que escribe aquí la temperatura, hay gente que le escribe aquí abajo. Aquí yo puedo colocar la temperatura y si coloco este 0, significa que perdón, aquí arriba yo coloco presión y si coloco este 0, significa que es un bar. Es decir, esto realmente es un cerito chiquito como el de grados, como este cerito de grados. ¿Listo?
significa que la presión es un bar. Y luego yo coloco aquí, perdón, y luego coloco yo aquí, de que esto ahora, ya, tenía allí un comandito raro. Y aquí generalmente yo coloco la temperatura y el quién. Hay varias maneras de hacerlo. Pero entonces fíjense que aquí va. Por ejemplo, para proceso yo puedo colocar fus para fusión, rec o reac para reacción y vap para vaporización. ¿Sí ves? Entonces fíjese que uno puede utilizar para leer cómo se leería esto. La temperatura generalmente se puede colocar en Celsius, pero generalmente se coloca en Kelvin. Esto se ¿Por leería así, qué, profe? muchachos. ¿En Kelvin? Por facilidad de unidades. Ah, ok. Simplemente por ser concordante con las unidades más utilizadas. Listo, Entonces, profe. mira lo que pasa aquí. Esto, esto se lee así. El cambio en la entalpía para el proceso de fusión de agua a un bar y 273 Kelvin. ¿Otra vez? El cambio en la entalpía para el proceso de fusión de agua a un bar y 273 Kelvin. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Cuál es la gran ventaja que tiene la entalpía? Que si la presión es constante, ¿cierto? Entalpía, el cambio en la entalpía es igual al calor transferido. Es decir, volvamos a repasar. Acuérdense que aquí arriba dijimos que el calor no se tiene. Que yo no le puedo preguntar a alguien cuánto calor tiene. Pero si yo conozco el cambio, no la entalpía, el cambio en la entalpía, es decir, esto es re importante, este símbolo delta, que significa cambio. Espérenme, corro un poquito para acá. Ese delta es muy importante. Este delta. El cambio en la entalpía es igual al calor transferido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues ya, olvídense del resto. Esto es muy sencillo. Voy a hacer cálculos de entalpía. Si yo puedo calcular delta H, entonces delta H es igual a calor. Ojo, si la presión es constante. Entonces hay cambios, hay cálculos físicos y hay cálculos químicos. Los químicos son muy fáciles, porque los químicos dicen que el cambio en la entalpía para el proceso de reacción, ¿cierto? A determinada presión y a determinada temperatura, es igual a hacer la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicados por los delta H de formación de cada sustancia. Eso para cada sustancia ahí. Para cada sustancia ahí, a la misma temperatura y a la misma presión. Eso parece difícil, ¿sí o no? Eso suena todo complicado. Es tan sencillo como que esto está en las tablas. Se llama entalpía de formación y están las tablas. Es decir, que esto simplemente se lee en una tabla. ¿Listo? Este coeficiente estequiométrico es el mismo coeficiente estequiométrico de siempre que está en la ecuación química. ¿Cierto? Y ya. Entonces fíjense que los químicos son fáciles. Vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer la misma que hemos hecho siempre. CH4 más O2 producen CO2 más agua. ¿Listo? Un carbono,
4 hidrógenos, 4 hidrógenos, hecho. Ahora aquí tengo 2 oxígenos, aquí otros, aquí queda 2. Tengo la ecuación balanceada, ¿verdad? Entonces, el cambio en la entalpía para el proceso de reacción es igual a, vamos a cambiar de colores. Uno, 2, 1, 2, ¿cierto? Es igual a 1 por la entalpía de formación del CH4. A ver, que me toma el pelo. Pero este 1 es menos 1. Ya les explico por qué. Esto es un menos 1. A ver, para que me quede bien escrito. Esto es un menos 1 porque los reactivos van desapareciendo. Por eso le ponemos menos 1. Menos 2, ¿cierto? Por la entalpía de formación del oxígeno. ¿Listo? Estos como son productos, estos van apareciendo. Estos aparecen, entonces estos números son positivos. Estos reactivos, como desaparecen estos números, para este cálculo específico, se toman negativos. Bueno, entonces aquí es más 1, más 2, y esto es el cambio en la entalpía de formación para el CO2 y el cambio en la entalpía de formación para el agua. Entonces, ¿qué pasa? Esto está en una tabla, esto está en una tabla, esto está en una tabla y esto está en una tabla. Los coloco, hago las multiplicaciones, sumo y tengo la entalpía de reacción. Siempre nosotros decimos que si el delta H es positivo, es porque el sistema libera calor y el proceso es exotérmico. Si esta suma, el delta H, me da negativo, entonces yo digo que el proceso es endotérmico. ¿Qué dicen ahí, muchachos? ¿Dudas con esa? No, profe, hasta el momento, claro. Nada, y es así de sencillo. Tú escribes la ecuación balanceada, coges los numeritos azules, negativos los reactivos, positivos los productos, buscas este valor en las tablas, generalmente te lo dan en los ejercicios y ya tienes el delta H de reacción. Y eso es en la parte química. En la parte física, ahorita con Mabel, antes de que llegara José, habíamos escrito una cosa que vamos a volver a escribir aquí con todo el gusto del mundo. Y es, tú puedes hacer dos cosas físicamente. La número 1, cambiar temperatura. Y para cambiar temperatura utilizas una fórmula que dice que el delta H es igual a la masa de la sustancia por la capacidad calorífica de la sustancia por el delta T. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesitas? La masa de la sustancia, te la da el ejercicio, la capacidad calorífica está en una tabla y el delta T te lo da el ejercicio. Así es sencillo. La segunda opción que tú tienes para los cambios físicos es la siguiente. Cambiar de fase. Cambiar de fase. Entonces, para los cambios de fase simplemente se utiliza que el delta H es igual a la masa multiplicado por el delta H que está en las tablas y que a veces se pinta con H minúsculo. A ver, ponle cuidado a esto. El volumen tiene unidades de litros, de mililitros. Pero el volumen con B minúscula tiene unidades de litros por kilogramos o de mililitros por gramos. ¿Estamos claros?
Sí, señor. Ok. Entonces, esta señorita tiene unidades de calorías o de joule, mientras que esta tiene unidades de calorías por gramos o de joule por mol. ¿Entendido? Sí, señor. Sí. Profe, Listo, estamos sin chicos. audio. Ahí ya estaba aquí arreglando algo. ¿Listo? ¿Difícil? No, es así de fácil. ¿Qué son los puntos importantes que hay que remarcar? Que el calor no se tiene y no se almacena, que fluye y que es energía en movimiento. Que la temperatura sí se tiene, entre comillas, sí se almacena, la temperatura no fluye. Entonces, cuando ustedes vean que alguien dice, coloqué la olla para que, prendí el fogón para que fluya temperatura, ustedes deben ponerse rojos del mal genio y decir, no, la temperatura no fluye, el que fluye es el calor. De la misma manera, cuando escuchen que alguien diga que tiene calor, ustedes deben indicarle que está mal decir que tiene calor. El calor no se tiene. El calor y el trabajo son las únicas maneras de transferir energía. ¿Listo? Y vamos a tener en cuenta ahora otra cosita. Cuando el calor sale, es positivo. Cuando el calor entra, es negativo. Eso puede variar de algunas maneras, en algunas, digamos, otra gente la considera de otras maneras. Cuando el trabajo sale, es positivo, y cuando el trabajo entra, espérame un segundito. Cuando el trabajo sale es positivo, lo estoy diciendo bien y lo estoy escribiendo mal, y cuando el trabajo entra es negativo. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar en un segundito cuál es la convención que tiene el curso. Antes de escribir esto, vamos a verificar cuál es la convención que tiene el curso para utilizar la misma. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que la utiliza. Básicamente hay dos, se las explico antes de mirar. Hay gente que considera que esto funciona como un tren antiguo, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Le meto calor y el tren me saca trabajo. En ese orden de ideas, como en ingeniería, calor que entra positivo, trabajo que sale positivo, ¿cierto? Entonces, cuando yo pierdo calor en mi máquina, está mal porque pierdo eficiencia y se considera negativo. Y si yo tengo que darle calor, si yo tengo que darle trabajo a mi locomotora para que se mueva, pues está mal, ese no es el deber ser. Entonces es negativo. Esta es la convención de ingeniería. Pero hay otra convención que es la convención científica. Y la convención científica lo que dice es que mi sistema es el que importa. Entonces, calor que entra, positivo, trabajo que entra, positivo, y tanto el calor como el trabajo que salen son negativos. Vamos a ver ahorita cómo está el curso. La convención que utilizaron las profesoras en este curso. Ahora, retomemos. El calor no se tiene, luego es muy difícil medir cuánto calor tiene un cuerpo. Respuesta, me invento una propiedad. Y fue así, fue así. Un científico muy renombrado dijo, listo, ahora en adelante va a haber otra propiedad termodinámica que se llama entalpía. La entalpía sí se tiene y si la presión es constante, esto que está aquí, si la presión es constante, delta H es igual al calor transferido. Ok, entonces, si yo quiero calcular calor, pues calculo delta H, que es más fácil. Entonces, fíjense que dijimos que, ¿cómo se escribía? El cambio en la entalpía para un proceso a determinada presión, a determinada temperatura, y quién sufre el proceso. Habían aquí tres: fusión, reacción, vaporización, y voy a dejar uno último, que es formación. Y es cuánto
energía debo invertir para formar una sustancia. Listo, ahí estamos ya. Entonces, para calcular delta H, hay dos posibilidades, los químicos, y yo digo que el delta H reacción es la sumatoria de los delta H de formación de cada sustancia multiplicado por su coeficiente estequiométrico, como en este ejemplo que tenemos aquí que ya pusimos. Tenemos que verificar según el curso si esto es como lo está utilizando el curso, ya les digo. Y los físicos, pues son dos, cambiar de temperatura o cambiar de fase. Para cambiar temperatura utilizo delta H es igual a mc sub p delta T, y para cambiar de fase utilizo delta H es igual a m delta H, teniendo en cuenta que esta está expresada por gramo y es la que está en las tablas para que yo las pueda utilizar. Vamos a ir rápidamente al curso, al escenario 7. Y vamos a buscar donde tenemos la lectura. Aquí está la lectura. Y vamos a ver la convención que utilizaron las profesoras. Que acabo de darme cuenta que esa lectura ya la había bajado ya hace un minuto. Profe, Primero. ¿me escucha? Sí, señor. Profe, digamos que tengo una dudita, pues simplemente es con el término ese de entalpía. ¿Qué significa o simplemente solamente, o sea, o se maneja simplemente como un término? ¿Qué significa esa palabra? Disculpa ahí la ignorancia. No tiene un significado así asignado como la entalpía es esto, no hay tal así. ¿Me entiendes? O sea, Sí, entalpía fue el nombre que se lo dio. Seguramente si buscamos detenidamente, podríamos encontrar, pero yo nunca me lo he encontrado como tal. Lo mismo entropía, entonces hay entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, potencial químico, ese sí ya tiene una razón de ser, pero mira que nunca me lo ha preguntado. Permíteme un segundito. Bien. Es que no logro encontrar aquí. Aquí estaba, no la había visto. Vamos a mirar la convención que están utilizando ellas de energía y calor. Entonces, ellos dicen que el calor que entra es positivo y que el calor que sale es negativo. Es decir, otra vez, perdón. El calor que entra es positivo y el calor que sale es negativo, dije. Si el calor es mayor que cero, es endotérmico. Entonces miremos acá. Si el calor que está al contrario. Si el delta H es positivo, entonces es endotérmico. Y si el delta H es negativo, entonces es exotérmico. Listo. Entonces fíjense que nos vamos a ir aquí a mirar cambios físicos. Entonces aquí lo que nos iban a proponer, vamos a arreglar este dato que estaba mal. Entonces, aquí lo que nosotros queremos básicamente está en esta parte y es convertir un bloque de hielo en vapor. ¿Cómo? Calentándolo. ¿Listo, José? Esto lo estamos haciendo antes de que llegaras. Entonces, Listo, profe. aunque el proceso no ocurre así, yo me imagino un paso
Yo me lo imagino por pasos. Cojo hielo a menos 10 grados, lo vuelvo hielo a 0 y ahí a 0 hago el cambio de fase y lo vuelvo a agua y luego caliento esa agua hasta 100 grados y ahí la cambio y la vuelvo a vapor y luego caliento ese vapor hasta 110. Ese es el ejercicio que estamos proponiendo. ¿Cuánta energía se necesita para llevar 10 gramos de hielo desde menos 10 hasta vapor a 110? Fíjate que nosotros nos lo inventamos en varios pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Los pasos que nos inventamos son estos pasos. El paso A, el B, control Z. Paso A, el C y el E, en los que la temperatura cambia. Fíjate que aquí va de menos 10 a 0, aquí va de 0 a 100 y aquí va de 100 a 110. Y hay otros dos pasitos que son el B y el D, en los que no hay cambio de temperatura, sino hay cambio de fase. Cuando yo estoy hablando, ¿cierto?, de procesos en los que cambia la temperatura, ¿cierto?, utilizo esta fórmula. Delta H es igual a M, C sub P por delta T. ¿Quién me da el M? ¿Quién me da la masa? El ejercicio. Esta masa me la da el ejercicio, ¿cierto? El C sub P me lo da el ejercicio. El delta T me lo da el ejercicio. Simplemente reemplazar. Y para el cambio de fase, delta H es igual a M delta H. Esta masa me la da el ejercicio y este delta H está en las tablas. Así de sencillo. Si hay cambio de fase, yo llamo a esto, ojo con esto que yo voy a escribir aquí, que es bien importante. Si hay cambio de fase, se llama calor sensible. Perdón. Si hay cambio de temperatura, se llama calor sensible. ¿Por qué? Porque se sintió como un cambio de temperatura. Mientras que si hay un cambio de fase, entonces esto es calor latente. José, ¿cuándo utiliza uno la palabra latente? Cuando algo está ahí, uno no lo ve, pero se siente. Entonces fíjate que yo le voy a suministrar calor, pero yo no siento el calor como un cambio de fase. Perdón, como una temperatura. Le doy calor, pero la temperatura no aumenta. ¿Por qué no aumenta? Porque está cambiando la fase. Ahí poníamos ahorita el ejemplo de que cuando tú pones, por ejemplo, agua a hervir, la primera parte del calor se utiliza como calor sensible. Se siente en un aumento de temperatura del agua. Pero después de que llega al punto de ebullición, el agua siempre va a ebullir a 100, pues dependiendo de la altura, al nivel del mar a 100. Entonces ebulle a 100, hasta cuando se acaba el agua. A pesar de que yo le seguí dando calor, el calor no se sintió en un aumento de temperatura, sino que estaba ahí latente. Entonces por eso hay calor latente para cambio de fase y calor sensible para cambio de temperatura. ¿Estamos? Perfecto. Entonces mira que para cualquier ejercicio de este tipo, pues yo tengo que tener la capacidad calorífica de las sustancias, hielo, agua, vapor, la masa, el delta H de fusión, el delta H de vaporización y los delta T de cada caso. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Cuánta energía se necesita para llevar 10 gramos de hielo desde menos 10 hasta vapor a 110? Volvamos acá. Desde menos 10, primer paso, llevo el hielo a 0, ahí lo cambio de fase, llevo el agua a 100, ahí la cambio de fase, y luego llevo el vapor a 110. Vamos a hacer solo uno, porque pues está ahí en el material. Entonces mira, voy aquí, delta, hagámoslo para la primera parte, para el hielo, ¿cierto? Delta H es igual a M, C sub P, delta T, para el proceso A que teníamos allá arriba, ese proceso A que tenemos allá. Entonces ese delta H es igual a la masa que me está dando el ejercicio, 10 gramos, por el C sub P del hielo, aquí está, 0.5 calorías sobre gramo por Celsius. Por el delta T
es que empiezo la temperatura final menos la inicial. Termino en 0 y había empezado en menos 10, ¿cierto? Entonces este delta H, fíjense que gramos Celsius, me disculpo, 0 Celsius menos 10 Celsius, ¿cierto? Esto es menos da más, es decir que este delta simplemente es 10 grados Celsius. Y este Celsius se va con este Celsius y me debería dar 10 por 10 son 100, por 0.5 son 50. Me dice que para este proceso yo utilicé 50 calorías para llevar ese hielo. Y esa sería el A. ¿Cierto? De igual manera, de la misma manera, yo voy a hacer el C y el E, cambiando las capacidades caloríficas en cada caso y las temperaturas en cada caso. Ahora hagamos otro. El B, el delta H es igual a la masa por el delta H de fusión del hielo. Entonces, este delta H es igual a la masa, 10 gramos, por el delta H de fusión. Y el delta H de fusión son 80 calorías por gramo. Entonces, por 80 calorías, por gramo. Entonces yo tomo gramo se va, y esto me queda que delta H es igual a 800 calorías. Entonces el delta H total es igual al delta H del proceso A más el delta H del proceso B más el delta H del proceso C, D y E. Recuerden que como hicimos el A, se hacen otros dos, y como hicimos el B, se hace el otro. Y así se obtiene el delta H total. ¿Listo? ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. El total, teniendo ya todo, pues todos los resultados se suma, ¿cierto? Y ese es el total. Sí, tal cual, así es. Ah, listo. José, ¿sí? Profe, correcto. Profe, digamos que veo pues que hay un procedimiento para calcular fases y otro procedimiento para calcular, en este caso, los cambios de temperatura, ¿cierto? Igual se suman todos con todos, o cada Sí, uno sí, con sí. el que corresponde. Sí, ahí como estás. Se suman todos. Los que cambian temperatura, que son estos rosaditos, A, C y E, y los que cambian de fase, Sí. que son B y C. O sea, no ¿Listo? se discrimina ahí la suma, todo se va junto. Al final, como todo queda en calorías, todo se puede sumar. Mira que este es 50 calorías y mira que este otro son 800 calorías. Al final los vas a Sí, sumar todo y señor. te va a dar el delta H total. Y aparte, el ejercicio que habíamos dicho, de química. Acuérdate que tienes para calcular, ¿cierto? Recuerda que para cálculos, para hacer estos cálculos, ok, para hacer estos cálculos, tienen dos posibilidades, ¿no? O, vamos
Vamos a subrayar la ruta. Para los cálculos de entalpía, tiene dos posibilidades. Y son los procesos físicos, que pueden ser con cambio de temperatura o con cambio de fase. Y por otro lado, los procesos químicos. Y en ambos casos, esto es supremamente sencillo. Supremamente sencillo. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? Sí, profe. Profe, yo tengo una Sí, señor. consulta para ya el tema total. ¿Tienen que quedar solo en una, por ejemplo, gramos, calorías, o puede quedar gramo, caloría La para que suma, se sume todo? la suma siempre que vas a sumar tiene que estar en las mismas unidades, ¿cierto? Entonces todo Ah, tiene que estar en calorías o joules. Recuerda que por aquí cuando estábamos hablando antes de esto, ¿cuándo fue? Sería aquí. Esta fue la de ayer. Entalpía. Recuerda que hay estas dos familias, ¿no? La familia Joule-Mol-Kelvin o la familia caloría-gramo-Celsius. Entonces, para que los pueda sumar, deben estar en caloría-gramo, todos en calorías y sumas al final, o todos en Joule. listo, listo, ¿Cierto? profe. ¿Cierto? Ese Al es, final el ese es bien ejercicio quedó sencillo. mal. Exacto. Ese es generalmente las embarradas que uno hace. Listo, chicos, entonces, antes de detener la grabación, Freddy, bienvenido. Freddy y Johanny, bienvenidos. Nos vemos el lunes. Voy a hacer otra clase extra para preguntas, para que cuando abran ese parcial, ¿cuándo hablen el parcial? ¿Cuándo me dijiste tú que abrían el parcial? El sábado, del sábado al Mave. martes. Profe, del sábado Listo, el al lunes nos martes. vemos. El lunes, que no es festivo, nos vemos para ensayar para el parcial. ¿Listo? Listo, profe. De acuerdo. Profe, Voy a parar la grabación y seguimos aquí hablando.